respecto del privilegio que debería tener una mujer con 8 meses de embarazo en un carro lleno del metro en hora punta. Le preguntamos al sociólogo, doctor en sociología, Carlos Libassich, de la Universidad de San Sebastián, de qué hablamos cuando hablamos de respeto en la sociedad. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes. Escuchaba atentamente la nota, veía y me alegra ver que hay varios puntos que coinciden. Ahí hablaban de sanción social. Y ahí hay una referencia que no nos hace bien. Cuando nosotros vemos que distintos sectores, frente a una falta, no reciben sanción, es difícil después que un ciudadano común, en un pequeño espacio de libertad, como sería esto el metro, una libertad malentendida, proceda como lo explica la norma o la costumbre, que es cederle el asiento a una embarazada. Lamentablemente, también lo dice la segunda parte de la nota, esto es algo bastante más común en el metro, que no se refleja a diario, pero que sí sucede. Eso en lo pequeño y en lo grande, Carlos. O sea, si hay gente que no paga el pasaje en la micro, en el Transantiago, cosa que ocurre muy poco en el metro, o si hay algunas personas con poder que tienen alguna sensación sobre los que hay o a los que los rodea, alguna sensación de impunidad, eso influye en que una persona en un malentendido espacio de libertad, dices tú, haga lo que hacen estas mujeres. Es eso, ¿no? O sea, lo que pasa es que aquí voy a poner dos conceptos que los voy a desarrollar un poquito. Cuando la individualidad de partes, es decir, yo desde lo que hago, entiendo que solo lo mío importa, va en contra de lo que es la solidaridad de género. Entender que yo como mujer sé lo que es estar embarazada, se pierde, uno diría que esperamos para los hombres. Es lo que algunos entienden como la indiferencia o la masculinización del rol femenino. Es cuando la mujer se empieza a portar igual que el hombre, entendiendo de esto, de sus espacios. No quiero hablar mal o bien de uno o de otro. No, claro, pero asume como la tradición del rol, digamos. Se da como esa igualdad ante todo, incluso hasta estos actos sociales que uno esperaría de una mujer una condescendencia mayor que no se da. Entonces ahí es cuando uno tiene que preguntarse por partida doble, ¿cómo estamos replicando los modelos? Y por favor, esto no es una acusación a alguien en especial. Si los políticos no son sancionados, si los empresarios no son sancionados, si las empresas que tienen que hacer tal cosa no cumplen, si la ley es para algunos anchos, ¿por qué lo va a tener que hacer conmigo? Claro, entonces, podemos sacar un montón de campañas. Claro, podemos sacar un montón de campañas, pero uno tendría que decir cuál es el ente ejemplificador que uno dice a tal falta, por decirlo, tal multa o tal cambio de actitud de las personas, y eso no se da. Te voy a poner un puro ejemplo. Se acaba de mejorar una situación, mira con quién lo voy a comparar, con las plantas revisoras para los vehículos de 4 meses y ahora no va nadie. ¿Por qué? Porque le volvimos a cambiar el plazo. No hay ninguna sanción. Se implementa algo, pero no se dice cómo hacerlo. Acá en el metro está pasando exactamente lo mismo. Es el derivado de la rabia que la gente tiene con el Transantiago y otras cosas que las expresan en estos espacios íntimos, lamentablemente. Ahora, ese es el contexto general, digamos, pero se ha visto en otros casos en el mundo y también acá en Chile. Recuerdo el caso en Valparaíso de una persona que se estacionó en un determinado lugar y que amaneció con el auto totalmente rayado por los vecinos que consideraban que era una situación injusta. Esto ocurrió en Brasil, un auto que se estaciona en un lugar para minusválidos o para discapacitados y que recibe también una sanción social bien ejemplificadora, como se puede ver en este video. No sé si tú estás con monitor ahí, Carlos, como para verlo, pero, o sea, o este otro caso, el de un centro comercial, el de un supermercado en particular, que se estaciona también en un lugar en el medio de 2 estacionamientos, ocupando el espacio que es bien escaso para otras personas. En fin, o sea, hay ejemplos de, al mismo tiempo que hay falta de respeto, también hay ejemplos de gente que toma la justicia de alguna manera en sus manos, no con violencia, pero sí con actitudes que pretenden ser ejemplificadoras, ¿no? Pero mira, tenemos ejemplos como la persona que en Concepción 1 o 2 casos se dieron en una semana cuando el chofer paró la micro y dijo, ¿saben qué? O le dan el asiento a tal señora o paramos el viaje. Tal cual. También nos hemos dado cuenta con estos casos lamentables del niño que una vez falleció adentro del auto porque se le olvidó a una educadora párvulo, y ahora cuando los papás lo hacen en Concepción también, que fueron a comprar a un mall, pasó en Iquique y dejan al niño adentro, la gente lo está esperando y le empieza a pegar a los propios padres, lo que alguna, como diciéndole, mira, si tú no cumples esto, ¿cómo lo vamos a cumplir después? Pero acá yo quiero plantear una cosa. Nosotros siempre hablamos del modelo económico, del modelo social, pero nunca hablamos del agente socializador que es más importante, que es la familia. Nosotros nos portamos en sociedad de acuerdo a los cánones o a las pautas que recibimos en la casa. O sea, si nosotros estamos en un ambiente permisivo frente a los detalles más simples, no esperemos que el metro, que el Transantiago, que otra instancia de mínima libertad,
sea como el efecto catalizador para que la persona cambie una conducta. O sea, uno tendría que preguntarse de la siguiente manera: si alguien hoy día transgrede una falta, no quiere decir que haya que sancionarlo, pero tampoco hay que justificarlo, claro, ni menos atribuirlo a que puede ser un niño o un joven o una señora que está cansada, que por eso no da el asiento. O sea, hay cosas que van cambiando en este mundo globalizado, que van, por decirlo de alguna manera, atentando, mira el concepto que ocupo, a lo que es la convivencia social a partir de esta indiferencia. Y esos son síntomas preocupantes, porque en el fondo uno tendría que preguntarse qué viene después de esto, la agresión, la violencia, porque nadie pelearía en una situación como esta, pero hemos visto situaciones en el metro donde algunas personas o en el Transantiago han tratado de exigir un derecho o que se cumpla una norma con consecuencias bastante lamentables. Entonces tenemos como dos maneras de mirar esto. Ahí está la foto clásica, que esto fue muy divertido, porque además desafortunadamente le llegó la sanción, o parte de la sanción social le llegó al dueño anterior de ese auto, que se estaciona en dos lugares. O este otro video donde esta persona en México, me parece, también se estaciona en dos lugares de un centro comercial en un día de altísima ocupación o en un espacio para discapacitados. Tenemos como dos áreas: el área de la falta de respeto propiamente tal y el área del, entre comillas, justiciero público. O sea, hay gente, así como hay una persona que no respeta a la embarazada en el video del metro, hay una persona que se da cuenta y lo graba, y hay otra niña de 19 años que incluso le dice, no le da vergüenza que una cabra chica como yo de 19 años tenga que corregirle la plana, claro. También está esa otra parte, ¿no? Así es, y aquí hay una cosa súper importante que tú lo señalaste en tu relato. Nosotros decíamos, si las autoridades u otras personas de cierta influencia no cumplen con esto, ¿por qué vamos a esperar que los demás cumplan? La diferencia es que frente a un hecho de una falta, puede meter un ente ejemplificador, entiéndase una autoridad o alguien, siempre tienen el resguardo policial o el resguardo legal para una serie de cosas. En los ciudadanos comunes y silvestres, como no gozan de esos privilegios, se ven estos dos extremos. Una joven que encara a una adulta, o en este caso hay gente que se toma la justicia por sus manos y responde agresivamente. Entonces ahí también volvemos a hablar de el elemento ejemplificador para uno u otro caso. Yo con esto, por favor, no quiero decir mano dura para todos, cárcel para todos, multa para esto, pero en el fondo los pequeños actos son la consecuencia de situaciones que tienen que ver con roles que son ejemplares, que se les pide mucho más que al resto, sea autoridades y otros, que no cumplen. Entonces, a partir de ahí, la sensación que se da para las personas que ellos sienten que están abajo de la escala social es que, ¿por qué voy a hacer lo que la autoridad no cumple? O Carlos, lo que, por decirlo de alguna manera, el inspector no cumple, y así suma y sigue. Carlos, hay otra cosa que es particular en este video, que es que ahí está la señora, que es una señora mayor, digamos, que se ofrece a darle el asiento a la mujer que está esperando guagua. Es que son puras mujeres las protagonistas. La que va a sentar en el asiento para discapacitados, por supuesto la embarazada, la chica que graba, la otra chica que reta, la que va en el asiento al lado, son puras mujeres. Si hubiera habido algún hombre en esta situación, ¿hubiera cambiado el tipo de relaciones que se da entre los participantes de esta escena? Sin duda, pero te diría algo más increíble. La falta es mayor cuando viene, como decía yo, cuando se pierde la solidaridad de género. ¿Ya? Y se mete en lo que es la individualidad de partes. Si eso lo hace un hombre, uno podría decir, claro, soy hombre, y le habrían dicho, vos no tenéis que parir, vos no hacís esto, y le dicen de todo, y uno diría, qué hombre más malo, qué hombre más perverso. Claro. Pero como acá se trata de una dama, no le puedes decir, y vos a lo mejor, no sé, perdonando la expresión, vos no tuviste ni hijo, por eso te portáis así, o tu hijo ya no te quiere, no se van a agredir de esa manera. Pero no te extrañe que esto que yo estoy tal vez diciendo como fuera de lugar, no se esté dando en algunas partes, porque a mí me ha tocado ver peleas de mujeres que tienen un inicio en una cosa que es más fuerte. Hoy día a mí me cuesta definir muchas veces si estamos hablando de hombres o mujeres cuando se trata de agresiones, de trato o de maltrato. Entonces, insisto, la masculinización del rol sobre la feminización que tenía la dama se perdió. Y frente a eso, esto yo te diría que es el comienzo, porque cuando ella le dice en una parte, yo voy a subir esto, voy a viralizar, 1,5 millones de personas que están viendo esto. O sea, en el fondo es una situación que llama la atención. Y llama la atención porque yo te diría, como lo plantearon en una parte de la nota, esto es más común de lo que nosotros imaginamos. Lo que pasa es que cuando nosotros nos transformemos en los mismos reporteros de nosotros mismos, valga la redundancia, nos vamos a dar cuenta que hay una serie de vacíos en cuanto a lo que es
cumplir adecuadamente la relación de parte, ya sea en el metro, en el Transantiago o en cualquier otro lugar. Y puede haber tejado de vidrio también, por eso es importante lo que decías tú, Carlos, y es la última pregunta que te hacemos. Hay 1,5 millones de visitas y por supuesto hay muchos niños que van a ver este video, que les va a llegar, digamos. ¿Qué se le dice a los niños? Y más importante que eso, tomando en cuenta tus palabras anteriores, ¿qué ejemplo le damos a los niños en nuestro núcleo familiar? Hoy día gran parte de los problemas que hay tiene que ver con que los muchachos no encuentran en el ente socializador, es decir, el padre, el ente guía, la madre, un referente ideal de seguimiento. O sea, a mí me ha tocado estar en la esquina porque yo a veces viajo en metro y a veces ando por la calle y me doy cuenta cuando los adultos llevan a los niños a cruzar en una luz roja no permitida para los peatones y le dicen, Lela o mamá, no está la luz verde todavía, y lo cruzan igual. Entonces, cuando hay una transgresión de algo, si el modelo familiar, que es el padre y la madre, no lo hacen, o la abuela o el abuelo da lo mismo, o un tío, ¿para qué me voy a aportar yo si la conducta del alumno, del formador es transgresora? O sea, yo te lo dije en alguna parte de la nota, hay que preguntarse cómo está la familia transmitiendo los valores de convivencia social, para entender en el fondo la conducta que van a tener los jóvenes y los adultos. O sea, de alguna manera... porque la pregunta es la siguiente, y todas las personas que no grabamos en el metro y que tampoco se portan de acuerdo a los protocolos que decía la persona del metro, es súper complicado. O sea, ¿tenemos que tener con la autoridad detrás? No, pues. Hay que entender cuál es el elemento de sanción social desde la perspectiva de la conducta para entender qué pasa con esto. Pero eso no está especificado. Entonces es difícil que cambie. De alguna manera, Carlos, uno podría preguntarse cómo actuarían mis hijos si estuvieran en una situación como esta a partir del ejemplo que los padres le estamos dando a la familia, ¿no? Hay muchas razones en lo que tú dices, y hay canciones, y hay libros, y hay una serie de películas que explican, pero la verdad es que no le podemos pedir a los jóvenes lo que no somos capaces de dar con el ejemplo. Carlos no podemos criticar, una idea, ¿sí? No le puedes criticar a la autoridad muchas veces las cosas que tú como ciudadano cumples, porque si esto hubiese sido un político estaríamos todos festinando con eso, pero hoy día es un ciudadano común y silvestre, y frente a eso pareciera que nos quedamos indiferentes. O sea, a algunos los culpamos y a nosotros nos justificamos. Eso es. Carlos Libassich, doctor en Sociología de la Universidad de San Sebastián. Carlos, te agradezco muchísimo la gentileza de comentar este video con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. No, el agradecido soy yo por permitir explicar esto desde la academia. Saludos y que estén muy bien. Hasta luego, 2 de la tarde con 28 minutos. La pausa entre las 13 tarde, a la vuelta Carlos Zárate nos explica otros videos, otras cosas, pero que han pasado en el mundo. Acá